¿Quieres prueba de audio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. It's okay? Yeah, because the rain. Okay. The rain is problem. Eh, bueno, lo que ocurre es como nace el zapatismo, es un sector que había sido completamente olvidado, hecho a un lado, aplastado por toda la sociedad mexicana, por ricos y por pobres de la sociedad mexicana, que los había asesinado de la peor forma que hay, con el crimen más grande que hay en la humanidad, que es el del olvido. Este país y este mundo había decidido seguir adelante, olvidando a varios millones de seres humanos, a los indígenas, en, en una etapa histórica muy anterior, ¿no? Eh, los indígenas en México eran considerados peor que animales, eh, como si fueran cosas, como si fueran piedras, plantas, algo que puede estar o no estar. Y entonces los indígenas lo que tienen que hacer es luchar por ganarse otra vez un lugar y plantear otra vez el concepto de dignidad, que no es algo que se entienda con la cabeza, sino es algo que se vive o que se muere, es algo que se siente dentro del pecho, dentro del sentimiento del ser humano. Entonces lo que hace el movimiento indígena del EZLN cuando empieza la guerra es plantear otra vez el aquí estoy, te habías olvidado de mí, el ya basta es una especie de sacudida, de recordatorio al mundo y al México de entonces de que faltaba una parte de la sociedad de ser tomada en cuenta. Y, y lo hacen planteando el problema de la dignidad. Nosotros no podemos seguir viviendo sin dignidad, preferimos morir con dignidad a seguir viviendo así. Y de esa forma echan a andar un concepto que tiene un significado en el movimiento indígena, pero tiene otro significado en sectores urbanos, por ejemplo, en campesinos, en obreros, en trabajadores empleados, en maestros y en estudiantes, ¿no? Sobre todo tiene un concepto que tiene un significado que va cambiando según determinadas formas, sobre todo en los jóvenes, ¿no? De una u otra forma, el sistema, el poder, reproduce ese desprecio y esa persecución que hay en contra de los indígenas, en contra de los jóvenes, y de las mujeres y de los homosexuales, del movimiento gay, por ejemplo, ¿no? El indígena tenía que arrepentirse de ser lo que era, tenía que avergonzarse de eso, como la mujer se tiene que avergonzar de ser mujer, el joven se tiene que avergonzar de ser, de ser joven, y el homosexual y la lesbiana se tienen que avergonzar públicamente. Es algo que tiene que esconderse. El joven, por ejemplo, continuamente está siendo criticado por ser joven, por no ser adulto, por no ser maduro, y es obligado a renegar continuamente de su condición de joven. Entonces, a la hora que los indígenas del EZLN, quiero decir, los indígenas zapatistas, plantean el problema de la dignidad, el concepto de dignidad, empieza a echar a andar como una bola de nieve que conforme va avanzando va creciendo y va creciendo, y cada quien le va agregando un nuevo concepto, una nueva idea a ese concepto de dignidad, de tal forma que se vaya completando poco a poco el concepto de dignidad humana, que es más grande que el de dignidad indígena, que el de dignidad joven, que el de dignidad de la mujer, que el de dignidad de los diferentes sectores excluidos que han sido hechos a un lado por el gobierno, ¿no? No se puede suponer que desde el movimiento indígena se plantee una propuesta para todo el mundo, que lo domine en este caso, sino lo que están haciendo los compañeros es planteando un mundo donde todos los mundos tengan su espacio, la ciudad tenga su lugar, los trabajadores de la ciudad tengan su lugar, los campesinos tengan su lugar, los maestros, los estudiantes, pero también los indígenas tengan su lugar. El mundo que nosotros estamos proponiendo no es un mundo que se encime sobre los otros, perdón, o que ponga como condición la destrucción del otro para poder existir. Eh, Simplemente está buscando un espacio, no quiere ser homogéneo ni universal, está buscando un espacio para poder vivir nosotros mismos como queremos vivir, que es como seres humanos con dignidad. Bueno, finalmente la historia
para todos los pueblos y para todas las gentes es su raíz, es lo que te da fundamento. La historia individual de cada persona es lo que la define, lo que le da trayectoria, lo que le da rumbo, ¿no? Una persona sin historia, sin pasado, no existe y no tiene futuro. Está en el aire, está en el éter sin poderse definir. Igual un pueblo sin historia no puede avanzar, no puede existir como pueblo. Tiene que agarrarse de algo, de una raíz, algo que lo asiente a la tierra, que es su historia y que es su pasado. Entonces, al momento en que la historia de México empieza el pasado de México, lo que lo hizo país, lo que lo hace nación y lo que lo apunta al futuro, es algo que está en lucha, es algo por lo que se pelea. ¿Qué pasado es el que vamos a vivir hoy? Porque de una u otra forma, el pasado es lo que te hace construir el presente, ¿no? Entonces, a la hora que el poder agarra el pasado, lo acomoda o lo deforma para justificar que sea él el que esté ahí. Toda la historia de México demuestra que yo tengo que estar en el poder. Eso es lo que hace el gobierno y el poder, ¿no? Y lo que hace el pueblo, la gente, el común, es tratar de buscar esa otra historia, la que está oculta, la historia de resistencia, la historia de lucha de la gente, que da otro resultado. No da por resultado alguien en el gobierno, sino da por resultado que ese gobierno es ilegítimo, que no está tomando en cuenta las necesidades de la gente, ¿no? Entonces es lógico que sobre esa raíz haya una lucha, a ver quién se apropia de ella, ¿no? En este caso el gobierno que tiene, y el Partido Revolucionario Institucional tiene los medios de comunicación, tiene el poder, tiene la policía, el ejército, el dinero, trata de apropiarse de esa historia, y del otro lado los movimientos populares tratan de recuperar esa historia que le están ocultando, ¿no? Bueno, no, empezando porque el zapatismo no es una ideología, no es una doctrina acabada, es una intuición, algo tan abierto y tan flexible que realmente tienen todos los lugares, todas las fuerzas o todos los excluidos que se reconocen en un enemigo común. Es decir, el zapatismo obliga, o no es lo que los obliga, sino plantea la pregunta: ¿qué es lo que me tiene así? ¿Qué es lo que me excluye? ¿Lo que me hace a un lado? Y la respuesta que se da es diferente para los indígenas mexicanos que, por ejemplo, para los indígenas en Norteamérica, o para los migrantes en Europa, o para el movimiento de resistencia en Asia, o para los negros en África. En cada lugar esa respuesta es diferente, ¿no? El zapatismo simplemente hace la pregunta y adelanta que la respuesta es plural, que la respuesta es incluyente y debe ser tolerante, ¿no? Lo que nosotros estamos planteando es que en la respuesta todos coincidimos. Es el poder, es este mundo unipolar, globalizado, que se conoce como neoliberalismo. Es ese mundo, es el que produce los mismos efectos para los indígenas, que para los estudiantes, que para los negros, que para los migrantes, que para los excluidos de todo el mundo, ¿no? Pero sin embargo la respuesta, aunque ese es el enemigo común, la respuesta tiene que ser igual de abierta y de incluyente, para que cada grupo social, cada grupo de excluidos tenga su propio espacio que se gane. En ese sentido, el zapatismo no puede proponerse como una ideología o como una doctrina que le dé una solución a cada grupo, ¿no? Porque iría en contra de su esencia. Nosotros no podemos plantear que un grupo, aunque sea muy grande, en este caso los indígenas zapatistas, tengan la respuesta para todos los problemas del mundo. Entonces decimos que la respuesta es construida por todos los movimientos sociales. Entonces, en ese sentido, el zapatismo es tan abierto que caben los todos que han sido excluidos del poder, ¿no?